El romantasy es el género que ha marcado un antes y después en la literatura por y para mujeres. Antes ya había libros como Crepúsculo que marcaron un antes y después, y otras oleadas que le siguieron de distintas variedades, pero es la primera vez que salta yo creo a un gran público y que no han sido adaptados antes a televisión u otros medios. ¿Es el romantasy un género? Más bien un movimiento cultural que ha llegado para quedarse y ha arrasado en ventas. Todo lo que diga en este vídeo puede tener un doble sentido, varios puntos de vista, etc. Hola, soy Vanya y bienvenidos a mi canal. Me gusta hablar de libros, series, manga, anime y lo que surja. Amo y odio a partes iguales, y hoy quería hablar de este gran género que está rompiendo los top de ventas, el romantasy. Las mujeres siempre han escrito fantasía, incluso han estado a la cabeza del género, como Robin Hood, Ursula K. Le Guin, Barbara Hambly, Margaret Weiss o Tracy Hickman. Perdón si no lo pronuncio bien. Todas estas autoras estarían marcadas por Tolkien y su Señor de los Anillos, o El Hobbit. Pese que algunas parecen un poco olvidadas, han escrito y marcado reglas de cómo se escribe o imagina la fantasía de hoy, y que se siguen manteniendo. Autoras actuales no han conquistado nada que no hicieran sus predecesoras en el pasado. ¿Qué ha cambiado? La forma en la que se consume la fantasía. Antes del siglo XXI, la fantasía en grandes medios eran películas como Willow o La princesa prometida. Historias fantásticas contadas a través de cuentos de hadas. No fue hasta el estreno del Señor de los Anillos que el género viró hacia una nueva forma de contar estas historias, con un aire serio que marcó un antes y después. También existe Conan el Bárbaro, pese a ser más adulta, sí que mantiene este toque de cuento o leyenda, ya que tiene un narrador. La siguiente ruptura no tardaría mucho en aparecer con la serie de Juego de Tronos, que marcó un tono aún más adulto en la fantasía, que quizás no había llegado a calar en el entorno tan popular. La forma en la que se exploran las relaciones, sexualidad, las tramas políticas con fantasía de fondo, incluso algo de terror, el sexo, sangre y muerte siempre venden. ¿Por qué hablo de televisión o cine antes de libros? Porque Sarah J. Maas puede decir lo que quiera, pero creo que su obra aprovechó el boom de Juego de Tronos y se subió un poco al carro, además de beber de esta obra. No es la única y no es malo, otras obras como Divergente, La Reina Roja bebieron de los Juegos del Hambre y se unieron a la corriente de las distopías. Son movimientos y las autoras y autores que los aprovechan son muy inteligentes. Pero la fantasía tiene esa capacidad de darnos lo que queremos, pero a la vez arrebatárnoslo. ¿Qué se busca en la fantasía o en el romance? Supongo que puedo hablar un poco por encima de mi experiencia, pero la fantasía no deja de ser un género escapista. Buscamos nuevas realidades en las que vivir o experimentar. En general, a la gente no le interesa tanto su construcción de mundo, sino el protagonista y cómo vive esta experiencia, por ejemplo, con una noche perpetua o al contrario, un día perpetuo. Luego pueden interesarte más por la ambientación, pero lo primero es siempre el personaje principal, además de los secundarios que le rodean. En el romance busco la construcción de un lazo o enamoramiento entre los protagonistas, además de su crecimiento como personas. No soy una ávida lectora de la novela rosa, pero incluso yo tengo mis favoritos, o al menos intento darle una oportunidad al género, y me he llevado una grata sorpresa en múltiples ocasiones. Solo dame una idea interesante y cuéntamela. Y entonces llegamos al romantasy. Vengo a tirarme un poco de mierda encima. ¿Por qué creo que ha triunfado este género, aparte de BookTok o todo lo mencionado antes? Por lo fácil que es identificarte con sus protagonistas. Los personajes moralmente grises no son tan fáciles de empatizar con ellos cuando realizan acciones moralmente cuestionables. ACOTAR se publica en 2011, pero según su página de Wikipedia no es hasta la salida de Four Winds que se produce esta gran explosión, que cambiaría la forma en la que consumimos libros. Incluso autoras que no escriben TikTok directamente alcanzó ese romantasy, pico y tocó como el la techo con antes ya esta obra. nombrada autora Es la del primera Trío que abre la Naranja, puerta Samantha a una Shannon, forma de consumir se el le va a romance y la encasillar como fantasía. juvenil Y Four o Winds romantasy. reventó la Puede que el puerta romantasy y no más esté allá y tanto fuera, se llevó todo por no delante. salga tanto de lo que Lo distingo es la del novela, género pero de fantasía el romántica juvenil sí, por y dos RF grandes Juan lo acontecimientos. mismo. La pandemia que atrajo Y un gran número creo de que el mismo lectoras al eso, género, y ella TikTok solo hizo más que publica prenderlo con a una sus mayoría. sílabas, no con su Probablemente nombre, sus porque su primeras nombre, si no lecturas me están falla la entre memoria, ACOTAR o Four Winds. Y es quiero decir, no es malo, Rebeca. en algunos Así que casos haz creo lo que que faltan hagas, un poco
más de crítica Intentes lo que a la hora de intentes, encarar estos libros, pero si los lees con un piloto probablemente la automático literatura para mujeres se va a apagado, considerar son pesada. más o menos disfrutables. Hay un Y vídeo yo no soy de capaz. una Gracias, autora de ansiedad. YouTube que habla O incluso de una lectores que youtuber, crecieron con perdón, las obras de que Harry habla sobre este Potter o el tema, Young Adult, que el dejaré joven en la adulto, descripción y ahora que buscan las cosas para temas mujeres más adultos siempre en están sus obras. denostadas o consideradas. Me sigue resultando extraño que el origen de este movimiento sea Four Winds, cuando antes ya había obras como ACOTAR, Powerless o De Sangre y Ceniza, y más. ¿Qué hace tan especial a Four Winds para que hayan encabezado el Romantasy pese a que casi ha llegado a la última y ni ha marcado ningún tipo de originalidad con las anteriores nombradas? En Wikipedia he encontrado que el autor aprovechó la publicación de una serie de romances que iba a sacar su editorial y aprovechó ese momento y con BookTube y BookTok la campañaron para que la salida fuera mejor. Y una gran campaña de marketing gigantesca. Pero quiero decir, es como se mueven los libros ahora. No tiene que ser ni bueno ni malo, pero que el algoritmo de TikTok sea el que elija qué libros van a triunfar y dejando en sus manos el mercado actual. Creo que puede ser un problema en unos años, por el intento de encontrar el futuro Four Winds o ACOTAR, repitiendo patrones y tramas. Y no creo que así fuese como nacieron estas obras, ni ninguna de las anteriores nombradas. O al menos no ACOTAR. El mercado ya está sobresaturado de libros, y el Romantasy creo que es el que más lo copa. Por ejemplo, Quicksilver, al que ya le dediqué un vídeo y hablo cómo se nota que no está editado. Y yo suelo leer en castellano, a mí los textos me llegan en general corregidos y editados por la editorial de aquí. O sea, que pasa doble filtro, pero sé de otra gente, youtubers o creadores de contenido, que sus ediciones no están bien corregidas en inglés. Quicksilver no fue corregido, y al ser una autopublicación, en primera instancia la editorial lo mandó directo a la imprenta, con portada incluida. Preocupada ya no de que la calidad baje, sino que se deje ese dinero que debería ir a correcciones, a marketing o a la 14ª edición deluxe del libro de turno. Y más no significa mejor. Normalmente menos libros, más calidad. Más libros, menos calidad. Los libros que triunfan nunca es por casualidad. El marketing detrás lo arrastra todo a su paso, convirtiéndolos en bestsellers incluso antes de salir. Es más fácil publicar con un gran número de seguidores en redes sociales, incluso aunque no tengas experiencia en ello. La editorial te pondrá todas las facilidades para compartirlo en BookTube y hacer éxito artificial. ¿Es bueno o malo? Bueno, según para quién, el dinero es dinero. ¿Se lo merecen? Bueno, se lo merece alguna obra en sí, porque todas tienen detractores y otras que las aman. Y si este género triunfa, es por algo. Yo, como lectora de fantasía, no entro dentro de este grupo, porque por el simple hecho de que mis búsquedas empiezan en YouTube o espero a que me caigan sobre la cabeza mágicamente. El Romantasy está formado por un grupo de clichés o tropos que se suelen repetir en mayor o menor medida, pero en lo general suele ser protagonista femenina en apariencia humana, puede sufrir una transformación o rememorar viejos orígenes o al borde de un cambio, pero nunca antes de conocer al interés romántico, que es cuando sufren una transformación de algún tipo, puede ser uno o los dos. Menudas y delgadas, pueden estar fuertes, pero eso nunca deformará su apariencia de petite o pequeñitas. Y siempre tendrán algo que las hace especiales. Sus personalidades son algo planas, para encajar con el lector más fácil e identificarse con ellas no es difícil. Aparece el interés romántico masculino, normalmente con una rivalidad en apariencia, pero en realidad les une una especie de lazo mágico o cualquier cosa similar. Hombres altos, musculosos, atractivos, celosos. Esconden debajo de una fachada un gran corazón o un trauma que la protagonista les ayudará a ensanar. Si es Shadow Daddy o sus variedades tienen más puntos, incluso el poder de las sombras. Los dos son bastante normativos, y no hablo de que sean más morenos o lo que sea, sino que la belleza no está en el interior. Si tienen alguna enfermedad, nunca será nada visible o que les haga menos atractivos. Ella tiene traumas, pero nunca llegan a explorarse en la trama, o quedan al margen en comparación al personaje masculino. Quiero decir, siempre hay excepciones, pero esto se representa en una gran mayoría y lo digo porque los he leído. El amor no es complicado en términos generales, es fácil, un alma predestinada, por ejemplo. Además, también puede incluir un antiguo interés amoroso, pero solo tienen ojos por y para ellos. Aunque el romance sea el centro de la obra,
descuidando el resto de apartados, muchas veces ni siquiera este tiene un largo recorrido en su material, sobre todo si ya son pareja en el primer libro. El bien y el mal se distinguen perfectamente, pese a que te hacen creer que existe la moralidad cuestionable. Está marcado quién es el bueno y quién es el malo, son inamovibles, los grises no existen. Se repiten las tramas y conflictos. Este libro que te impresionó de primeras, no lo volverás a repetir con los mismos tropos o clichés. Quizás sea lo mejor alejarse, buscar lecturas variadas y no tienes por qué salir de la fantasía con romance. Luego puedes volver con una visión renovada y encontrar otras ficciones. El romantasy, si lo separas por géneros, ya está denostado desde hace mucho. El romance o novela rosa ya está mal visto por ser un género considerado para mujeres. Cuando lo unes con fantasía, que tampoco se considera un gran género o buen género, nunca va a estar considerado un buen libro. No es justo, porque creo que en otros libros escritos por hombres también exploran sus propias fantasías de poder e inserción. ¿Es malo? No, pero están mejores consideradas que estas. Tampoco creo que le esté pasando factura al género, como otros dicen. Tanto juntos como por separados, y la cantidad de novedades inmensas que se publican van a causar problemas en un futuro. Sí, los libros no retienen o no son vistos, desaparecen entre mil novedades. Y su mayor problema, ante mi punto de vista, es que creo que las autoras se subestiman. Podrían hacer mucho más, pero se quedan al principio del camino. Transformaría los clichés o tropos. Le daría una vuelta a todo. Hay tantas opciones. Experimentar con el género, con tantas salidas que puede tener. Siempre que leo algún nuevo romance, pienso en Memorias de Dawn, de Laura Gallego. En la forma en la que manejó el romance, creo que le da muchas vueltas a las novelas populares de hoy en día. Muchas veces creo que van a lo fácil, a lo que funciona, porque arriesgar es más difícil. ¿Y si es Aerys, por ejemplo, la que secuestrara a Kingfisher en Quicksilver? Por poner un ejemplo. Porque a mí también me gustan los libros que las autoras ponían sus fantasías, pero con el tiempo he apreciado aquellas con tramas que no se dejan llevar tanto por el sentimentalismo, por los sentimientos, sino que están construidas con el libro. Y creo que esto puede albergar tropos, tramas, romance y lo que se ponga por delante. Y si no te gusta el romantasy, o al menos no te sientes muy incluido en el género, como me pasa a mí, hay otras opciones. El género no está siendo destruido. Puedes encontrar romance fuera. Las autoras siguen escribiendo libros. Catabasis de RF Kwan se publicó este agosto. Y parece que va a ser un bombazo si no lo es ya. Quien tire nuestros huesos en la medianoche de Schwab tampoco se va a quedar atrás. Incluso algunos publicados en el pasado te pueden gustar. Fuera hay cientos de libros, géneros o variedades. El romantasy pasará y llegarán cosas nuevas, pero el romance y la fantasía perdurarán. Pero no están destruyendo la fantasía como muchos dicen. Lo que pasa es que cuando las grandes editoriales ya no publican por y para ti, no te hace tanta gracia. Brandon Sanderson sigue entre los top ventas y Abercrombie ha publicado Diablo, entre otros. Y podría hablar de muchos más, de otros hombres y mujeres que escriben fantasía y romance desde otros puntos de vista. Incluso autores más pequeños pero traducidos al castellano como Margaret Owen, con Su muerte y fortuna, o La misericordia del cuervo. De las primeras del género tenemos a Laura Gallego, con sus Crónicas de la Torre o Memorias de Dune, incluso Donde los árboles cantan. Pero lo que siempre diré, hay un libro esperándote ahí fuera. Y si estos son los tuyos, bueno, ¿qué tiene de malo? Está bien disfrutar de cosas moralmente cuestionables en sus páginas. Cosas que en la vida real no podemos experimentar por ser peligroso. Y aunque no las tengan, disfruta, pásatelo bien. Que te diga que no puedes hacerlo, ni que es mejor o peor. Y si es malo, ¿qué? Es tu lugar seguro o tu momento de desconexión. Nadie te puede juzgar con ello. Aprovechalo. Por mucho que yo me queje de esto o aquello, ni siquiera yo tengo derecho a decir qué es mejor o peor. Yo disfruté My Blood Approves de Amanda Hawkins. Y no me he atrevido a volver a leerlo por razones bastante chungas. Si conocéis ese libro, estamos en una onda muy distinta. O es la misma. Hola, aquí la Banja Editora. He encontrado un artículo que habla un poco sobre el romantasy y cómo... Ya lo dije, pero el romantasy es una evolución del joven adulto. Con esta nueva clasificación se le eliminan de espacios, no son consideradas fantasías de verdad, escritas por hombres. Son fantasías de mujeres que nunca estarán al nivel de las que escriben los hombres.
Históricamente, la fantasía escrita y consumida mayoritariamente por mujeres siempre es fantasía con apellidos, asegura la escritora Iria G. Parente, quien forma parte del dúo literario Iria y Selene, junto con su compañera Selene M. Pascual. A pesar de que ninguna de las dos está diametralmente en contra de la etiqueta, aseguran que después de 10 años en el sector, la segmentación y el espacio que se da a las mujeres en la literatura de fantasía apenas ha cambiado. El diccionario internauta lo define como una novela híbrida entre el género romántico y la fantasía, pero ¿es el romance algo nuevo en la fantasía? ¿O la etiqueta es solo la otra forma de invisibilizar el triunfo de las mujeres? Y incluso el propio Brandon Sanderson ya lo dijo, hay gente ahí fuera que está descubriendo la fantasía por primera vez porque están leyendo Acotar o Alas de Sangre, For Winds. Hagamos un sitio para esta gente, asegurémonos de no ser los guardianes que eligen quién es un verdadero fan. ¿Por qué alguien como Sanderson necesita pedir algo así? Cuando empecé a leer a Sanderson me dijeron El aliento de los dioses es una novela más romántica. Recordamos que era. ¿Quién preguntó si se trataba de un romantasy? No. ¿Un romantasy? No, me contestaron, como si fuera algo despectivo. De hecho, la obra de Sanderson, al igual que otras novelas catalogadas como romantasy, hacen uso del romance, y este constituye una parte fundamental del arco de muchos personajes, como en el Antris o Nacidos de la Broma. Incluso en el Archivo de las Tormentas se les puede encontrar. Y el artículo sigue con: el romantasy tiene sus aspectos positivos. Permite que haya una nueva ola de escritores de fantasía que venden mucho, Indica, Iria y Selene. Pero estas tendencias tienen un indudable impacto en aquello del espacio de mujeres en la literatura fantástica, como decían al principio. La etiqueta del romantasy también está provocando que desde las editoriales se piensen que las mujeres solo pueden escribir fantasía desde el romance. Y habrá veces en las que no quieran. Señalan, lo que al final significa que otras historias más centradas en la trama o alejadas de la cis-heteronormatividad imperente en la fantasía quedarán relegadas. Por otra parte, denuncian que la tendencia implica también que se encasillen a las autoras en temas que históricamente se han asociado con las mujeres, como el amor o la crianza. Como eres mujer, tienes que escribir sobre feminismo. Nosotras lo hacemos. Habrán otras que no querrán escribir historias reivindicativas, señala Iria Parente, quien además también recuerda que hagan lo que hagan, siempre pasará la comparación con los hombres. Siempre pasa por la definición de un hombre. La comparación a Samantha Shannon se le consideró el Juego de Tronos feminista. En concreto, a Shannon, en la portada de su novela El Priorato Naranja, se la considera la sucesora feminista del Señor de los Anillos. Una insuperable novela que merece ser tan grande como Juego de Tronos. Al final, resulta que si quieres firmar con tu nombre siendo una mujer, el sector te encasilla en un supuesto género que la mayoría, sobre todo los hombres, busca denostar, sea romántica o juvenil. Si por el contrario quieres intentar vender a un público general, debes ocultar tu identidad, como Rowling o también la escritora Robin Hood, cuyo nombre real es Margaret Astrid Lincoln, a la que nombramos en el principio del vídeo, bajo un seudónimo que no sea fácilmente asociable a una mujer, como sentencia Selene Pascual. Parece que las mujeres solo pueden escribir para otras mujeres, mientras que los hombres escriben para el público universal. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y comenta qué piensas. Nos vemos, un besito.